Desde Grupo INS conocemos la importancia para todos ustedes desarrollar cada vez mejor a su empresa. Es por eso que les damos una cordial bienvenida una vez más al programa de oportunidades y acercamiento a las personas con discapacidad. Conocemos que ustedes quieren ser y quieren estar mejor y que quieren dar pues una mejor proyección a sus negocios. Es por eso que la sesión del día de hoy está diseñada precisamente para lograr ese objetivo. Antes de continuar con la sesión, voy a brindarle la más cordial bienvenida al señor Juan Carlos Castro, quien es colaborador del segmento PYME de Links y tiene un breve mensaje para todos ustedes. Don Juan Carlos, bienvenido y adelante. Muy buenas tardes, estimadas pymes. De parte del segmento PYME de Links reciban toda nuestros saludos y agradecerles de una vez por estar participando en esta hermosa charla. De hecho, es una charla que le damos también gracias a la gente de Conadis que este año nos ha colaborado con este tipo de charlas, que al menos en mi caso me identifico mucho porque yo tengo un adulto mayor, ¿verdad? Y entonces eso lo hace uno tomar estos temas desde otro punto de vista, ¿verdad? O sea, ya con conocimiento de causa. Entonces, bueno, les pedimos poner bastante atención y aprovechar la charla para dar, hacer todas las consultas que requieran. Además, recordarles las otras charlas que quedan para el resto del mes de octubre, que son continuidad del negocio, un arte para las pymes, implemente un marco de gestión para la estructura del gobierno corporativo de su pyme, además de un mundo de oportunidades y retos a la hora de importar, también cuidados en la salud de la mujer empresaria, eso va a ser el 20 de octubre, también lo que son creación de página web, eso va a ser el 24 de octubre, cómo hacer usted generar su propia página web, y los riesgos de su pyme, o sea, cómo administro yo los riesgos de mi pyme. Entonces, esas son las charlas que nos quedan en el mes de octubre y sin más, los dejo de nuevo con Laura para continuar con el programa. Perfecto, muchas gracias a Juan Carlos Castro, quien es colaborador del segmento PYME de Links. Y bueno, comentarles a todos ustedes que los programas del segmento PYME son grabados, así que ustedes pueden volver a repasarlos, volver a tomar nota. Esto nosotros lo subimos en el landing page PYME. En un momentito les podemos brindar por acá el link para que ustedes lo tengan y que puedan también descargar todos los materiales que vamos a ver por acá y también los que hemos tenido en anteriores programas. Para nosotros es sumamente importante, de verdad, que ustedes puedan adquirir todo este conocimiento, que por medio de esta vitrina virtual nosotros podamos proyectar a su empresa un mejor desarrollo, un mejor enfoque. Y bueno, con este tema de gestión inclusiva de riesgo, interacción y evacuación de personas con discapacidad. Es sumamente importante que usted sepa qué manejos debe de realizar, ya sea si tiene en su empresa personal que tiene discapacidad o si atiende clientes, si se encuentra en algún momento con un cliente que tiene discapacidad, saber qué es lo que debe de hacer correctamente usted para atender a esta persona. Y bueno, sin más, me voy a permitir presentar a nuestro especialista del día de hoy. Él es don Gustavo Aguilar Montoya. Es licenciado en Arquitectura de la Universidad Central con especialidad en Accesibilidad Universal. También tiene 14 años de trabajar en la dirección técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y actualmente es asesor en la gestión de políticas públicas de la dirección técnica. Don Gustavo Aguilar, un gusto tenerlo por acá en este programa y muchísimas gracias por acompañarnos. El escenario es todo suyo. Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy disfrutando de esta tarde y en un tema que realmente pues esperamos contribuir en una situación que es de suma importancia para el desarrollo de las pymes acá en Costa Rica. Bueno, tal como dijo Laura y también como dijo Juan Carlos,
Yo soy arquitecto del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y somos la institución pública rectora en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso significa pues también defender el derecho que tienen las personas con discapacidad al acceso a todos los espacios físicos, el acceso a las tecnologías, al transporte, pero también parte de esa accesibilidad es considerar que las personas con discapacidad también tienen derecho a una evacuación accesible en una situación de emergencia o de riesgo. Lamentablemente ha sido un tema dejado atrás muchas veces. Lamentablemente, pues no se han desarrollado las estrategias, los protocolos, las políticas que puedan permitir a las personas con discapacidad tener la misma oportunidad de socorrer su vida en una situación de emergencias. Entonces, se ha logrado generar en Costa Rica un cambio con respecto a este tema. Vamos poco a poco, se ha ido generando más información al respecto, porque hoy por hoy tenemos la participación de las personas con discapacidad también como tomadores de decisiones en las situaciones de emergencias y riesgos. No por nada, llevamos ya alrededor de unas 3 o 4 ediciones, tal como ustedes recordarán, siempre en el mes de agosto, para los simulacros nacionales por sismos. Eso ha permitido que el CONAPDIS, junto con la Comisión Nacional de Emergencias, pueda transversar el tema de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad, cómo evacuar a una persona con discapacidad, cómo participa una persona con discapacidad en un proceso de evacuación, porque no solamente tenemos que ver a la persona con discapacidad como aquella a la cual vamos a socorrer, sino que también como una persona que puede apoyar. Por ejemplo, en la Cruz Roja hay muchas personas con discapacidad visual que trabajan en telecomunicaciones, en todo lo que es la radiofrecuencia. También tenemos personas con discapacidad que trabajan en diferentes ámbitos institucionales, públicos y privados. De tal manera que también tenemos que ver el aporte que pueden hacer las personas con discapacidad a la gestión inclusiva del riesgo. No lo veamos solamente desde un ángulo, veamos desde todas las oportunidades, pero eso también significa poder mapear a nivel institucional, a nivel interno, a nivel de nuestras pymes, ¿verdad? Si trabajamos con personas con discapacidad, ¿cómo los apoyamos para poderlos evacuar? Pero también, ¿qué pasa cuando tenemos un cliente? Los clientes llegan y nunca podemos determinar de buenas a primeras si presentan una condición de discapacidad. Pero, por ejemplo, si tuviéramos la atención de clientes y dentro de un grupo familiar, por ejemplo, viniera una persona con Asperger o con alguna situación del espectro autista y se viene un sismo o surge un incendio o cualquier otra situación, muy posiblemente esta persona va a perder el control de su situación. Nos pasa a todos, ¿verdad? En una situación de estrés por una amenaza. Tenemos que estar preparados sobre cómo vamos a darle el apoyo a esta persona para poderla evacuar, para sacarla de la edificación. Entonces, como les digo, este es un tema bastante novel, pero es un tema sobre el cual hemos ido logrando recoger mucha información porque la participación de las personas con discapacidad en todos los momentos de las emergencias, de las situaciones de desastre, nos ha permitido generar esa data que nos permite saber cómo reaccionar a un nuevo evento. Eso se ha logrado a través de los simulacros nacionales, ¿verdad? Pero también significa que todas las entidades públicas y privadas, grandes y pequeñas empresas, tienen que trabajar sobre este tema. Sí, entonces, pues para no alargar más y quiero entrar ya de pleno al tema, gestión inclusiva del riesgo, interacción y evacuación de personas con discapacidad. Procedo en este momento entonces a compartir en la pantalla la presentación que les traigo para la tarde de hoy. Perfecto, don Gustavo. Y por mientras también invitar por acá a las personas que nos están viendo a que realicen las consultas en el chat y con todo gusto nosotros por acá se las planteamos a don Gustavo. Aquí ya vemos la presentación. Listo, adelante, don Gustavo. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ok, pasamos entonces. Les voy a compartir en este momento una imagen y me gustaría que aquellas personas que pudieran participar o que en algún momento pudieran emitir un criterio, ¿verdad? Nos digan qué es lo que se está viendo en la imagen, qué es la impresión que tienen en esta imagen. Dice, el miedo nos ayuda a actuar y resolver en conjunto, pero el pánico nos puede paralizar y potencialmente matarnos a todos. Así es que entonces les comparto esta imagen. Vean la imagen de una persona en situación de discapacidad
En un momento de alguna emergencia, la imagen presenta diferentes muñequitos, personas con y sin discapacidad, y en este caso la persona usuaria de silla de ruedas queda atrás en una situación de emergencia. Y esa es la verdadera vivencia que tienen las personas con discapacidad en una emergencia, en un desastre. Por lo general son los últimos en que los cuerpos de rescate o algunas instituciones o los últimos que consideramos. Quiero compartirles en este momento un video de personas con discapacidad que nos relatan las situaciones que han vivido en una situación de emergencia, en una inundación, en un terremoto, en un incendio, ¿verdad? Y para que ustedes conozcan de la viva voz de las mismas personas con discapacidad lo que es tener que evidenciar una situación de esta y donde no tienen ningún tipo de apoyo o recurso ante esta situación. Este video se desarrolló para el 2013, que fue el año en donde se dedicó a la gestión inclusiva del riesgo y que nos ha ido permitiendo crecer en este tema. Corre video en este momento. No se escucha, Gustavo, Don si gusta, se sale y vuelve a compartir. ¿No se está escuchando? Okay, no, señor. Voy a ingresar nuevamente. ¿Qué pasó? Va nuevamente. ¿Se escucha? No, Gustavo. Si gusta, deja de compartir y antes de compartirla, incluir el audio, o si no, aplicamos nosotros por acá el plan B. Sí, precisamente eso hice. Me salí y le volví a dar la opción del audio. Bastante, bueno, voy a darle compartir nuevamente y si no, pues si ustedes gustan, ustedes la corren también. Vamos a probar esta señor. última vez. A ver qué es lo que está pasando. Nosotros somos personas capaces de reconocer muchas cosas, pero en algunas otras cosas necesitamos ayuda. ¿Escuchan? Cuando tenía 9 años, Sí, señor. se incendió la cuadra donde estaba mi casa, pero se incendió todo, incluyendo mi casa. Una lluvia con vientos, granizos, fue totalmente un desastre natural. Me ha tocado vivir más que todo temblores, es lo que he vivido, que les tengo no miedo, sino pánico, ¿verdad? Se inundó mi escuela y ese día yo estaba tranquilo, aunque no estaba en mi casa, nada más que tenía la incertidumbre de cómo estaba mi familia, de qué estaba pasando. Eso me tenía muy preocupado, muy intrigado. A mí sí que me da miedo son los temblores. A mí nadie me dijo hay un incendio, hay que salir. Solo recuerdo que yo en un momento me despierto, ¿verdad? Y oigo sirenas, ruidos, gritos, llantos, y yo no sabía qué pasaba, porque lo único que sentía era que me jalaban y me jalaban y me jalaban y me jalaban. Y en Limón yo estaba viviendo en Limón, las calles eran de piedra y rotas, no eran calles asfaltadas, ni mucho menos, y sin zapatos. Y ahí comenzó del temblor, porque yo salía rápido. Y con una amiga de la hermana de mi papá que me protegió. Se siente impotente, cómo corro, cómo me muevo. Había muchos letreros y señalizaciones que se derrumbaban y el sonido, sonaba el viento como se cortaba y eso era totalmente un caos. Uno piensa en ese momento, ¿verdad? Lo peor y lo que cualquier persona haría es salir en carrera juntos, o salen juntos, ¿verdad? O sale uno y luego sale el otro,
En el caso de nosotros pues, es diferente, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi sobrino Alejandro estaba llorando por los terremotos y después de eso que sí le da mucho miedo. Yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba de miedo, ¿verdad? Hasta que entendí que había un incendio, porque ya las bombas, y yo empecé a llorar por mi almohada, por mi muñeca, como niña que era, ¿verdad? Mi almohadita, mi muñeca, porque los adultos se devuelven y sacan algo. Nada, yo me quedé con mi pijama y sin zapatos. Si alguna vez nos quedamos encerrados en el cuarto, quitar una ventana que es bastante grande y por ahí que nos saquen. Nunca más en la vida usted me podrá ver a mí descalza. O sea, yo necesito estar con zapatos porque es un trauma espantoso. O sea, Dios guarde a mí me tome un incendio y yo sin zapatos, ¿me entiendes? Sí, el auxilio para nosotros es digamos, común, como para las otras personas, lo cual no debería ser así porque somos, aunque no nos guste, somos diferentes. En la emergencia no se ha previsto para atender personas con diferentes discapacidades o diversidades. Se pide ayuda, es porque se necesita, no es por ganas de molestar. Meterme de una mesa. Sería bonito que tengan la noción de cómo movilizar a una persona con discapacidad, ¿verdad? Yo puedo ver un poco y utilicé mi sentido del oído. Tuve la suerte de que me tocó vivir esa emergencia con mi profesora de educación especial. Yo ya les dije a mis vecinos, vean, acuérdense que estoy yo aquí. Entonces yo voy y hago esa parte, ¿verdad? Acuérdense que, entonces mi manera es, yo grito. Acuérdense que yo estoy aquí. Yo no lo voy a dejar solo, aunque me quieran sacar a la brava, no. Si nos vamos los dos, ¿verdad? Pero en un momento de estos, atención, no alcanza ni los recursos, cada cual sobrevive a su manera, ¿me explico? Nosotros como personas con discapacidad nos hemos aprendido a dar a valer. Ya no somos los que estamos metidos allá en el closet y no nos sacan para que no nos vean la gente, ya nosotros buscamos cómo salir. Es responsabilidad de cada discapacitado saber cómo se le debe tratar en caso de una emergencia. Ok, bueno, a partir de lo que logramos captar en la información del video, las personas con discapacidad, pues obviamente que llegan a la determinación de que siempre son los últimos en ser rescatados. Y eso es un sentimiento bastante indigno porque toda vida humana vale igual que cualquier otra vida, ¿verdad? Entonces no significa que por tener una discapacidad sea la última persona que se tenga que rescatar, pero esa es la realidad que viven las personas con discapacidad. De ahí la importancia también de la responsabilidad de las mismas personas con discapacidad de estar preparados y saber comunicar a las personas y también ser parte de una red de apoyo. O sea, esto es muy importante, hay que trabajarlo desde todos los ángulos, ¿verdad? No solamente el apoyo que se le puede ofrecer a la persona con discapacidad, sino que también la participación de la misma persona con discapacidad en la situación de emergencia. Entonces hay una responsabilidad, hay un derecho, hay una necesidad, hay un trabajo conjunto, pero partamos de 6 premisas reales sobre las personas con discapacidad en situaciones de emergencias y desastres. Bueno, es uno de los grupos más vulnerabilizados, más discriminados, más invisibilizados por la sociedad actual y más en situaciones de emergencias y desastres, porque proporcionalmente se ven más vulnerables a una situación. Igualmente, otra de las premisas es que a ellos se les excluye en la toma de decisiones. Muchas veces en las comunidades, por ejemplo, la Cruz Roja no toma en consideración las necesidades de esta población o de las personas que haya en una comunidad. Por ejemplo, las municipalidades, desde los comités municipales, a veces no tienen mapeada la cantidad de personas con discapacidad que viven en su cantón. Igualmente, si somos una pequeña empresa o una gran empresa que tenga a personas con discapacidad trabajando con nosotros, también debemos de reconocer cuáles son los apoyos que podemos brindarle a esta persona. Igualmente, como son excluidos en la toma de decisiones, obviamente que en el diseño y ejecución de políticas, protocolos, planes de gestión, inclusive lo que son los procesos de evacuación, en los simulacros, ¿verdad? Muy poco o nada se incluyen de acciones que transversen el enfoque de sus derechos y necesidades particulares.
Pero también podemos considerar que ellos pues se ven afectados de manera desproporcionada en situaciones de emergencias. ¿Por qué? Porque las medidas de evacuación, de respuesta y recuperación son completamente inaccesibles. Y su proceso de evacuación es mucho más difícil debido a las situaciones particulares de funcionalidad que tienen ellos. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a situaciones de redes físicas, sociales, económicas y ambientales que colapsan y que los impactan de primera manera. O sea, puede ser que ya no tengan el apoyo de una persona que les dé la asistencia, por ejemplo, para empujar la silla de ruedas, o porque tal vez perdieron su producto de apoyo, que pudo haber sido su bastón, o por ejemplo, digamos, en un incendio puede ser que el animal de asistencia, el perro guía, haya muerto. Entonces, para las personas con discapacidad, el no tener estos facilitadores les significa estar en desventaja con respecto a las demás personas. Y si a eso le sumamos también, por ejemplo, el hecho de que los centros de atención hospitalarias o bien la infraestructura ya haya colapsado, a ellos no les va a permitir tener la misma oportunidad de desplazamiento o de evacuación que cualquier otra persona. O bien, si tienen que ser enviados a un refugio temporal, muchas veces que son las escuelas o a veces los centros comunales, no son lugares que físicamente sean accesibles a sus necesidades. Igualmente, bueno, al menos aquí en Costa Rica no tenemos esa situación, pero en situaciones de conflicto armado, ¿verdad? Tienen más probabilidades de que se queden atrás o sean abandonados por su grupo familiar en una evacuación. Igualmente, muchas veces son rechazadas de estos lugares de refugio porque se crea la idea de que ellos necesitan servicios médicos más complejos. Entonces, muchas veces uno se encuentra a las personas que coordinan o administran un refugio temporal o en una escuela, indicando que es que no pueden atender a una persona con discapacidad, creyendo que es que esta persona necesita cuidados médicos muy específicos. Entonces, ni son aceptados en el centro hospitalario, ni son aceptados en el refugio, o están separados de su grupo familiar, y entonces viven situaciones de completo desplazamiento. Ahora bien, una de las premisas que hay que tomar muy en cuenta es que ellos son personas capaces y además tienen el derecho, porque así está reconocido en el marco jurídico costarricense, a proponer alternativas de solución y contribuir a la transformación o a la erradicación de todas esas barreras que impone la sociedad para que puedan libremente desempeñarse y participar también en la gestión del riesgo y en la atención de emergencias y desastres. Ok. ¿Qué dice el derecho internacional al respecto? Bueno, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un protocolo facultativo y fue promulgada por la ONU en el 2006 y Costa Rica en el 2008, la suscribe como la ley número 8661, integrándose a todo el ordenamiento jurídico que ya existe en el país y que viene a complementar lo que dice la ley 7600, estipula lo siguiente. En situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, los estados partes, como Costa Rica, tienen que adoptar en virtud de sus responsabilidades con arreglo al derecho internacional y en concreto al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, o sea, vean todo el peso que le está dando este artículo, a que todas las medidas posibles deben garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas aquellas que sean de conflictos armados o emergencias humanitarias o también desastres naturales. Costa Rica en su ley 7600 desde el año 1996 no había considerado en algún momento el tema de la gestión inclusiva del riesgo. Fue esta convención, fue esta ley 8661 que se complementó con la ley 7600 y trajo un nuevo tema que es la gestión inclusiva del riesgo. Ahora bien, hagamos un pequeño paréntesis. Recordemos que es accesibilidad universal. Para quienes estuvieron en momentos anteriores, en otras charlas conmigo, la accesibilidad universal es una condición que deben de cumplir todos los entornos, todos los espacios, todos los procesos, los bienes, productos y servicios, para que estos sean fácilmente comprensibles, que puedan ser usados y que sean prácticos para todas las personas, principalmente bajo 4 pilares. ¿Cuál es el primero? La seguridad. Que sea cómodo, pero que también sea o permita que sea usado de manera autónoma o bien de la manera más natural posible, y que esto signifique la participación plena de todas las personas. Entonces, vean que el primer pilar de la accesibilidad universal es la seguridad. Claro, entramos a un edificio, permanecemos en el edificio y si tenemos que salir del edificio, por ejemplo, es por el hecho de que percibimos que ese lugar, que ese sitio es accesible. Me permite a mí quedarme, estar un tiempo ahí porque es seguro.
porque es cómodo, porque me permite a mí hacer las cosas de la manera más autónoma posible. Pero también tiene que ser una edificación, un espacio, un entorno que piense cómo voy yo a salir de ese lugar. Yo a veces les pongo el caso a las personas, por ejemplo, en las salas de cine. En las salas de cine, claro, uno va con el ánimo de ir a ver una película, va con sus amigos, va con la familia, va a divertirse, va a pasar un rato ameno. Y bueno, posiblemente si el lugar cumple con toda la normativa en accesibilidad que tiene este país, posiblemente pues si soy persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, puede ser que tenga un espacio donde yo puedo colocar la silla de ruedas, me puedo desplazar a la butaca más próxima o me quedo siempre sentado en mi silla de ruedas, siendo parte de mi grupo familiar o de amigos para disfrutar la película. Pero ¿cuántas veces hemos considerado, por ejemplo, que estando dentro de una sala de cine se pueda venir un evento sísmico? Establecemos realmente dónde están ubicadas las salidas de emergencia, sabemos cómo va a ser el apoyo del rescate o la salida de una persona en silla de ruedas, porque las personas que no tienen discapacidad muy posiblemente van a tener una reacción inmediata para poder salir del lugar. Pero en el caso de una persona con discapacidad, la situación cambia completamente. Entonces, he ahí el ejercicio que ha venido haciendo Costa Rica para ir logrando que no solamente ante los sismos, sino que ante otras eventualidades que se vengan, las personas con discapacidad sean parte de la gestión inclusiva del riesgo. Ok, entonces, como les decía, la accesibilidad universal se debe cumplir en todo contexto, en todo entorno, en todo espacio, en todo edificio, en todo ambiente de vida para que sea óptimamente utilizado por todas las personas. Esto significa que todos podamos entrar, llegar a un lugar, podamos ingresar, podemos permanecer en él, interactuar, hacer uso de las instalaciones y también egresar, o sea, salir, pero también debería considerarse la evacuación bajo los 4 pilares que les dije hace un momento, que sea seguro, que sea cómodo, que sea de manera autónoma y natural posible. Y esto significa entonces entrar, permanecer en el sitio, usar el espacio, interactuar en él, también que haya una buena rotulación en caso de que tenga que salir del sitio. ¿Esto implica qué? Bueno, que tenemos que involucrarnos en el diseño, en la ejecución y el control de estas obras urbanas y en los edificios y considerar que todo tiene que incorporarse. Por ejemplo, si tengo una empresa, la empresa tiene que considerar dónde está la ruta de evacuación, dónde está la salida de emergencias, dónde está el punto de reunión. Pero también tengo que pensar que si me estoy apoyando por medio de la rotulación, tiene que haber una rotulación que sea fácilmente entendible, comprensible, de fácil lectura para personas con y sin discapacidad. Y no solamente personas con discapacidad, adultos mayores, niños, personas de otras procedencias, de otros lugares, ¿verdad? Que tal vez no sepan leer español, por ejemplo. Una fecha para recordar, como les dije hace un momento, el 13 de octubre del 2013, la ONU declara como lema para el Día Internacional de la Reducción de Desastres Naturales, que va a ser también, que se celebra la próxima semana. En ese momento fue vivir los desastres con una discapacidad, centrándose en la realidad que viven más de 1.000 millones de personas con discapacidad alrededor del mundo. O sea, una quinta parte de la población mundial en aquel 2013 eran personas con discapacidad que son menos propensos a recibir la ayuda en una crisis humanitaria y su recuperación se vuelve más lenta. ¿Cuál fue el propósito de esta fecha? Bueno, poner en marcha e intensificar las acciones que incluyeran las necesidades de las personas con discapacidad para reducir su impacto. Y eso significó, al menos para Costa Rica, el tener que trabajar de manera conjunta la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Cruz Roja, el Cuerpo Benemérito de Bomberos y otras entidades como, por ejemplo, UNICEF, pensando en las necesidades de las personas jóvenes, de los niños y las niñas. Eso permitió entonces ir logrando desarrollar estrategias a nivel de las necesidades de cada país. Ahora bien, pero ¿cuál fue la realidad y la problemática que Costa Rica tuvo que enfrentar? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, hasta hace muy poco el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Desastres en Costa Rica carecía profundamente de un abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad, lo cual primero les impedía participar plenamente en la toma de decisiones, de tal manera que garantizara que se incluían sus necesidades en los servicios, en los espacios y otros mecanismos de atención en una situación de emergencia de desastres. ¿Cuál fue el principal problema que se pudo identificar? Bueno, que las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos y sus deberes cuando hay una situación de emergencia o de desastre. Eso fue el principal problema. O sea, se invisibiliza a la persona con discapacidad. No existe. Y hasta que surge la situación, puede ser que se resuelva, pero muchas veces se resuelve de mala manera o tomando acciones que no son las más correctas.
A partir de todo esto se empiezan a identificar las causas y efectos. Bueno, la ausencia de ese enfoque de derechos de personas con discapacidad en las políticas costarricenses para la gestión del riesgo y la atención de emergencias y desastres significó, primero, que son más vulnerables al impacto o a las consecuencias del desastre, que ya lo habíamos visto anteriormente como una de las principales premisas. Además, los excluye, no participan en la gestión del riesgo. Entonces, se depende, por ejemplo, de que la Cruz Roja rescate una persona y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, personas que las rescatan y atrás quedó la silla de ruedas, atrás quedó el bastón blanco, atrás quedaron sus lentes, atrás quedaron sus medicamentos. ¿Por qué? Porque necesita su medicación, porque en algún momento tal vez sufre alguna situación, digamos, de discapacidad psicosocial. Por ejemplo, puede tener una bipolaridad, puede tener alguna esquizofrenia y necesita esos medicamentos. E igualmente personas ciegas que, por ejemplo, han dejado atrás a su animal de asistencia, su perro guía, y después desplazan a la persona a otro punto, pero ¿cómo hace esa persona para caminar, para guiarse por el espacio? Si ya no tiene la silla de ruedas, si no tiene el bastón, si no tiene el animal de asistencia. Entonces, todo esto significa que no se ha incorporado esa visión. Igualmente, cuando se aplica la gestión del riesgo, ¿verdad? Hay un pobre planeamiento en la atención humanitaria durante y después de la eventualidad, porque se rescató a la persona con discapacidad, pero después de eso, ¿a dónde va? ¿A qué albergue lo vamos a llevar? ¿Va a tener realmente la posibilidad de que ingrese, por ejemplo, a la batería de servicios sanitarios? ¿Será posible que esta persona, por ejemplo, pueda ducharse como lo harán las otras personas? ¿Será que esa persona con discapacidad yo la puedo colocar en la misma espuma en la cual se acuestan otras personas? ¿O será una persona que requiere más bien de ciertos movimientos o de ciertos aspectos muy específicos para no afectar su condición ya de salud? Tuve la experiencia de encontrarme situaciones así el año pasado en Sarapiquí con la situación de las inundaciones que se vivió por allá, donde, por ejemplo, a una persona con discapacidad, digamos, como se conoce, con huesos frágiles o con huesos de cristal, como a veces se conoce popularmente, y esta persona no podía estar en una espuma tirada en el piso como cualquier otra persona. Hubo que adquirir e ir a buscar un colchón inflable, porque eso era lo más adecuado para que la persona pudiera estar o permanecer acostado mientras se lograba ubicar un lugar donde se podía desplazar y hubiera más apoyos. Entonces, por ponerles solamente ese ejemplo, así sean muchas de situaciones donde las personas con discapacidad no son tomadas en cuenta. Se desconoce, por ejemplo, no se tiene mapeadas cuántas personas en el cantón, en la empresa, tienen discapacidad, no sabemos el número, no sabemos la edad, no sabemos dónde están ubicados, cuáles son sus necesidades, si tenemos un adulto mayor, con un desgaste de cadera, de rodillas, que no va a tener la misma facilidad de desplazamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para evacuarlos si ni siquiera conocemos cuáles son sus necesidades? Si una persona adulta mayor, por ejemplo, se queda sin sus gafas, entonces ya ahí puede ver desmejorada su visión, ¿verdad? O puede ser una persona adulta mayor que, por ejemplo, tenga alguna situación de baja audición y entonces esta persona posiblemente no va a poder escuchar las alertas o si es un llamado a tener que salir del edificio. Entonces, porque no nos hemos colocado en la necesidad de las personas y desconocemos mucha esa información. Y como les dije hace un momento, ¿verdad? Muchas veces se encuentran en albergues, en espacios físicos completamente inaccesibles, se los puedo yo decir de primer orden y con toda la experiencia que tengo. Cuando hemos hecho procesos de apoyo a otras entidades públicas, nos hemos dado cuenta que muchas veces los albergues, los espacios que son destinados para este fin, son lugares completamente inaccesibles, donde, por ejemplo, no existen duchas, o la ducha es una manguera, y cómo hace usted para bañar a una persona en silla de ruedas con una manguera cuando ni siquiera hay un espacio de una pila de ducha, o no existe, digamos, un servicio sanitario adecuado donde la persona se pueda trasladar de su silla de ruedas al inodoro, y entonces no se están dando esas facilidades. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que una persona con discapacidad también va a ser impactada por una situación de emergencias. Igualmente, mucho de lo que se ha reconocido en aquel momento es la mala articulación que había entre el sector público y las organizaciones civiles para atender a las personas con discapacidad. Hay una ausencia total de redes de apoyo. Si, por ejemplo, la misma municipalidad, desde un comité municipal de emergencias, desconoce el número y las necesidades de personas con discapacidad en su cantón, aún menos las instituciones públicas o las empresas privadas, en cuanto a saber cómo socorrer o apoyar a una persona con discapacidad. Recuerdo que mucho de este proceso con la Comisión Nacional de Emergencias significó, por ejemplo, tener que valorar cuáles eran los
elementos básicos que tenía que contener, por ejemplo, una bolsa de suministros. No es lo mismo que usted le lleve a una persona sin discapacidad suministros de alimentación a que sean los que necesita una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad muy posiblemente no va a requerir de primer orden la alimentación, sino que tal vez pueda ser que necesite pañales, que necesite medicamentos, que necesite algún elemento para algún tipo de curación, porque tal vez la persona tiene llagas o tiene alguna situación muy particular y entonces tal vez esa es su primera necesidad. Bueno, eso le significó a CONAPDIS trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Emergencias para ir estableciendo esas necesidades de cada persona y empezar a desarrollar esos paquetes de suministros basados en la necesidad de cada persona. Ahora, para no irnos muy atrás, ¿verdad? Con la situación de pandemia, tuvimos que trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Emergencias para empezar a determinar que tenía que llevar la bolsa básica de suministros para personas con discapacidad. Porque, por ejemplo, usted no le puede dar a una persona con discapacidad la misma dieta que le da a otra persona porque posiblemente hasta pueda terminarla matando, dándole, por ejemplo, una dieta en carbohidratos o con muchos azúcares, ¿verdad? Entonces, realmente esta es información que nos permite articular entre lo público y lo privado. Igualmente, las personas con discapacidad ven aumentados sus niveles de dependencia y asistencialismo. O sea, tienen que depender del apoyo económico que le dé el IMAS o cualquier otra institución de orden público, ¿verdad? O la dependencia de que otras personas los lleven a bañarse, los apoyen a ir al baño, a hacer sus necesidades, o bien que puedan salir inclusive hasta tomar el sol. Entonces ahí se genera un deterioro en el nivel de funcionalidad, hay interrupción en los tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona, como no fue rescatada, pero se dejaron atrás sus medicamentos, esta persona ya no tiene el tratamiento que necesita, no puede dejar de tomar su medicamento. Y como les dije hace un momento, se pierden los productos de apoyo, se quedó atrás la silla de ruedas, dejamos atrás el bastón. ¿Por qué? Porque eso no era lo importante era, en este caso, salvar a la persona. Pero ¿qué pasa? El bastón blanco son los ojos de una persona ciega. La silla de ruedas son los pies de una persona con discapacidad. Entonces, si no entramos a interiorizar esa necesidad de la persona con discapacidad, posiblemente estamos apoyando o propiciando que su impacto sea aún mayor. Y sea una disminución real de las oportunidades personales y colectivas. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en un proceso ya de recuperación después de una eventualidad, puede ser una inundación, puede ser, digamos, de un derrumbe, muy posiblemente las necesidades de vivienda, por ponerles un ejemplo, para una persona con discapacidad quedan relegadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le van a dar posiblemente un subsidio económico para que vaya a alquilar una casa o alquile un apartamento temporalmente, pero este espacio físico no está adecuado a sus necesidades. Entonces, imagínense lo que es ver esas oportunidades completamente diezmadas. ¿Por qué? Porque no se pensó en ningún momento en las fases de la gestión, inclusive el riesgo, o sea, en el antes, en el durante y en el después de la situación, las necesidades y requerimientos particulares de la persona con discapacidad. Esto significa entonces una estrategia de 5 pasos para poder lograrlo y que ustedes pueden ir ajustando también a sus realidades como pequeñas y medianas empresas. 1. Abordar el actual modelo social de la discapacidad y derechos humanos de la persona con discapacidad. Desde las políticas nacionales hasta la estrategia o el protocolo que tengamos en nuestra empresa. Bajando la información, ¿verdad? Hay mucha información que se ha ido generando a nivel nacional como a nivel internacional que nosotros podemos ir traslapando en nuestros procesos productivos para lograr que la atención en una situación de emergencia y desastre no vaya a caer en ese asistencialismo estatal que tiene un enfoque de caridad, un enfoque de que ayudemos a la persona con discapacidad porque pobrecito, es que está en silla de ruedas y él no va a salir de ahí. No, tenemos que ir cambiando la manera en cómo vemos la discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es lo que genera la misma sociedad para una persona que tiene una limitación funcional. Ahora bien, otro aspecto es que tenemos que garantizar que las personas con discapacidad participen en todo el proceso, en la formulación, en la etapa de validación, en la etapa de ejecución, evaluación y el seguimiento de políticas, de programas, de protocolos, inclusive de lo que son los procesos de evacuación, todo lo que son los simulacros y las simulaciones que hacemos en nuestra empresa, de tal manera que vaya desde lo nacional hasta lo local y lo particular. Y la única manera es preguntándole a las mismas personas con discapacidad cómo puede apoyar,
cómo puede participar o cómo se le puede apoyar. Es la única manera para ir generando información. Otro aspecto es fortalecer la articulación y la coordinación interinstitucional, y podríamos hablar también desde el sector privado. Es que vean, la realidad es que no somos islitas, es que el sector público como el sector privado tienen que trabajar conjuntamente y tienen que trabajar con la academia, tienen que trabajar con cooperación internacional y tienen que trabajar toda la sociedad en conjunto, porque al final de cuentas, una situación de emergencia por un sismo o por un tsunami o por cualquier otra situación, un huracán, una inundación, nos impacta a todos. Entonces esto tiene que ser un asunto de que todos tenemos que trabajar para lograr una pronta recuperación. Igualmente, y partiendo del punto anterior, es consolidar las alianzas público-privadas. Recuerdo muy bien que, por ejemplo, cuando se dio la situación del sismo en Cinchona, una de las empresas que sacó la cara por su comunidad fue la empresa de Productos El Ángel, una empresa ubicada en la situación de la emergencia, del desastre, y fue una de las empresas que apoyó más, que en el momento en que logró su recuperación, al momento empezó a generar la posibilidad de empleabilidad de las personas de la comunidad, porque al trabajar conjuntamente permite que el proceso de recuperación, psicológicamente hablando, sea más inmediato, sea una sensación de que la comunidad está trabajando para salir adelante de la emergencia por desastres. Y como último punto está identificar a las personas con discapacidad en los espacios locales, en los espacios laborales, institucionales y en cualquier otro ámbito, de manera efectiva y diferenciando sus necesidades y requerimientos particulares, pero siempre respetando su dignidad. O sea, tenemos que tratar a las personas con discapacidad como personas que son, dándole los espacios para que participen y también entendiendo sus necesidades particulares. A partir de todo eso, ¿qué se logró en el país en la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión del riesgo? Bueno, logramos incrementar la participación de ellos en el ejercicio de sus derechos y deberes en todas las prácticas público-privadas para una gestión del riesgo que sea cada vez más inclusiva. Un efecto secundario, por decirlo de alguna manera, es que las personas con discapacidad deban ser atendidas de manera prioritaria y de la manera más ágil para no afectar su nivel de funcionalidad. Igualmente que sean atendidas de una manera inclusiva en los albergues y en los refugios bajo condiciones de accesibilidad universal. Bueno, que las puertas sean accesibles, que los baños sean accesibles, que las ubicaciones o los lugares por donde se tenga que desplazar la persona, si hay gradas, hayan rampas donde la persona pueda desplazarse por todo el albergue, sea cual sea el que se haya escogido. Igualmente que tengan una disposición inmediata a los recursos, a los suministros, a los productos de apoyo cuando así lo requieran. A veces llega a la caja del seguro y empieza a repartir medicamentos y a la última persona que le da medicamento, por ejemplo, es a la persona con discapacidad, porque como no ha sido reconocida, si no ha sido evaluada, si no se ha sacado la información de sus necesidades, muy posiblemente no van a llegar sus necesidades a ser solventadas. Igualmente, las personas con discapacidad deben tener un mayor acceso a los servicios de salud y de educación, al agua y además a las oportunidades de trabajo, porque al igual que cualquier otra persona, son parte de un núcleo familiar que necesita salir adelante. Entonces, al final de cuentas, no es el hecho de darle una platita para que salga adelante por la situación de emergencias, porque, por ejemplo, perdió su casa ante un incendio, ¿no? Es que verdaderamente tengan las mismas oportunidades que las demás personas a poder sentir que son productivos y que están saliendo adelante por cuenta propia. Obviamente con el apoyo de las instituciones públicas y las entidades privadas. Ahora bien, como para ir cayendo más en el tema del ABC de la seguridad y de la accesibilidad en las edificaciones, partamos de una premisa. Todo edificio debe y debería estar diseñado y construido que permita un egreso en condiciones de seguridad y accesibilidad, y esto implica que pueda proteger a todas las personas, facilitando que en el momento que tengan que salir, la configuración de espacios o el recorrido o la ruta de emergencia sea la más fácilmente intuitiva, la más accesible, la que me permita llegar de manera más inmediata al punto de reunión, alejándome de los riesgos de las emergencias o de cualquier otra parte del edificio que pueda tener una falla estructural. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ustedes como pequeñas y medianas empresas van a tener que entrar en un proceso de diagnóstico, tienen que valorar cómo es mi planta física,
¿Cómo es la salida por mi edificio? ¿Cómo hago yo para socorrer a una persona? ¿Por dónde puedo salir? ¿Será que el mobiliario lo tengo bien colocado para una evacuación, por una emergencia, por un sismo? ¿Será que tengo la góndola que me presenta los productos que estoy exhibiendo, amenazando que la persona le caiga encima o que, por ejemplo, pueda quedar atrapado? ¿O el mobiliario que tengo dispuesto, será que me va a generar una trampa y la persona en su bastón no va a poderse guiar correctamente? Entonces, tenemos que empezar a generar esa evaluación de qué es lo que tenemos. Y mucha de esta evaluación se logra de manera acertada cuando tenemos la participación de personas con discapacidad, porque uno a veces entra a suponer, ay, mira, si voy y corro aquella mata, tal vez la persona en silla de ruedas no se va a dificultar su salida. Pero posiblemente una persona ciega, eso sí le va a significar una barrera. Entonces no podemos seguir pensando, yo voy a tomar decisiones. Es que a mí me parece que la persona en silla de ruedas se maneja así. No, no, dejemos de suponer. Participemos con personas con discapacidad para que sean ellos los que nos den las respuestas de cómo tenemos que organizar el espacio, cómo tenemos que organizar el mobiliario, cómo tiene que estar todo dispuesto para que no generemos trampas. Como les digo, esto es el ABC de la seguridad. A, proteger a los ocupantes. El edificio tiene que estar diseñado, construido, mantenido y configurado en su mobiliario, en todos sus elementos, para proteger a todos los ocupantes. No solamente los que trabajan asiduamente en nuestra empresa, sino que también las personas que nos visitan, los proveedores o cualquier otra persona visitante que llegue por ahí, ¿verdad? Durante el tiempo necesario, ¿para qué? Para su evacuación, para tener que reubicarlo o para lograr defender ese lugar. El B es la integridad estructural. Tenemos que evaluar la edificación, tenemos que verla antes, durante y después de la emergencia. Por ejemplo, en un sismo, deberíamos de haber hecho un reconocimiento si hay algún tipo de fallo en la estructura, si nos encontramos tal vez algún tipo de reventadura, algo que no habíamos percibido anteriormente que puede afectar, o bien podríamos estar hablando que tal vez las lámparas en un sismo podrían caerle encima a las personas o en un incendio, por ejemplo, los materiales con los cuales hemos hecho la construcción puedan generar un conflicto a una persona. Imagínense que hay algunas tablillas de PVC que se utilizan para cielos de rasos que no tienen el coeficiente retardatorio al fuego suficiente para permitir que las personas puedan evacuar un espacio. Entonces, muchas veces hay personas que están evacuando un espacio, un edificio, y resulta que por una situación de incendio, por la radiación que se genera, por el calor que genera, se empieza a derretir esta tablilla plástica. Entonces, esta tablilla plástica, al derretirse, gotea y cae encima de las personas. Imaginen lo que es tener que recibir una quemadura por un plástico que está ardiendo en un momento en que usted tiene que evacuar porque el incendio es bastante intenso. Y a veces no nos ponemos a pensar, bueno, si utilizo este material, verdaderamente este material cumple con el coeficiente para retardar la propagación del incendio. O estoy utilizando algún tipo de material que me está generando que a la combustión vaya a emanar algún tipo de gas tóxico o venenoso, el cual me va a impedir poder evacuar del edificio. Entonces, si no hacemos este tipo de evaluación, si no recurrimos a los expertos que nos hagan las evaluaciones en salud ocupacional, muchas veces estamos en una bomba de tiempo en nuestro propio edificio, en nuestra propia empresa, en nuestro mismo espacio de trabajo, se puede volver una trampa para cualquier persona. Y por último, C, la efectividad de los sistemas. Si al menos tenemos bien planteadas la ruta de evacuación, tenemos que considerar, tenemos escaleras de emergencias, los extintores están llenos, las mangueras verdaderamente funcionan y no están rotas, los rociadores verdaderamente están activos, las férulas o las férulas que tenemos con su cinturón araña y con todos los equipamientos verdaderamente estarán en buen estado. Revisamos que las alarmas suenen, que emitan sonido, que también emitan luz, la señalización no se habrá desprendido, las puertas de emergencia, me he encontrado muchas puertas de emergencia, aunque ustedes no lo crean, con candados. Imagínense lo que es tratar de salir por una ruta de evacuación donde la puerta de emergencias tiene candado. Y una de esas me la encontré en el Ministerio de Salud. Así de simple. Yo digo las cosas como son, ¿verdad? O bien las áreas de refugio no están bien equipadas o no permiten que las personas lleguen. La semana pasada, por ejemplo, estaba haciendo una evaluación para una empresa privada, para Amazon, allá por el lado de Calle Blancos, y estábamos evaluando la situación de emergencia. Entonces yo les decía, bueno, la ruta que ustedes establecieron es una ruta que es un poco larga, que muy posiblemente se va a requerir la asistencia si ustedes tienen a un visitante o a una persona con discapacidad que trabaje con ustedes.
Pero, por ejemplo, para un adulto mayor llegar a un punto de reunión donde el trayecto fue muy largo, fue muy tortuoso, le costó mucho, y llegar a ese punto de reunión donde ni siquiera hay una banca donde la persona se pueda sentar, o sea, es completamente ingrato, es muy cansado el haber tenido que evacuar del edificio, casi que corriendo, ¿verdad? Para ir rescatando a las personas. Y cuando llegas al punto de reunión, no hay un mobiliario que te permita descansar. Eso pensándolo en un adulto mayor. Y lo podríamos pensar, por ejemplo, si tuviéramos a una compañera que trabaja con nosotros que se encuentra embarazada. Y podemos así hacer ese mismo diagnóstico con diferentes circunstancias según las necesidades de cada persona. Entonces, el punto C es verdaderamente revisar todo el equipo que tiene el edificio para que en el momento de una respuesta ante una eventualidad verdaderamente funcione. Ok. Ahora bien, pensemos un poco. ¿De qué depende básicamente la seguridad para una persona con discapacidad física o movilidad reducida? Cuando hablamos de movilidad reducida, no es lo mismo que discapacidad física. Una mujer embarazada puede tener una movilidad reducida porque es una situación temporal. Una persona que empuje un coche de bebé es una persona que vive una experiencia de movilidad reducida porque no va a caminar con la misma facilidad que otra persona. Un adulto mayor, o sea, diferentes poblaciones pueden tener una movilidad reducida. Por ejemplo, si ando enyesado, eso es una incapacidad, no es una discapacidad. Una discapacidad física, por ejemplo, es que yo soy usuario de silla de ruedas porque lo necesito, porque es la única manera que puedo tener para desplazarme de un punto a otro. Entonces, a partir de eso, podemos considerar que para esta población o estas poblaciones lo más importante es el correcto diseño y protección del itinerario de la circulación horizontal o vertical, los pasillos, los corredores, las aceras, los ascensores, las escaleras o las rampas, las escaleras de emergencia también, ¿verdad? Que verdaderamente le permitan desplazarse y que no se encuentren obstáculos a lo largo de la ruta. Ahora bien, para una persona sorda o una persona hipoacústica o con baja audición, la seguridad reside básicamente en la posibilidad de poder remitirse a mensajes e informaciones que puedan ver o que sean luminosas. Por ejemplo, para una persona sorda, si nadie le indica que está aconteciendo un incendio, ¿cómo la persona va a saberlo si no hay ningún tipo de información cercana que le indique qué es lo que está pasando? Entonces, esto es lo que ven las personas sordas. Pero ¿qué es para una persona ciega? Básicamente la seguridad, bueno, radica en la posibilidad o en la construcción mental que ellos hacen de organizarse en el espacio sin que hayan obstáculos a lo largo de ese recorrido para poder evacuar, con una buena iluminación sobre la señalización, con una provisión de alarmas y mensajes sonoros. Es que para una persona ciega es muy importante escuchar el sonido, así como para una persona sorda es muy importante el poder remitirse a mensajes o a informaciones luminosas. Ahora bien, ¿qué significa para una persona con discapacidad psicosocial la seguridad? Bueno, la suma de todo lo que acabamos de ver, que el lugar sea seguro, que me permita un recorrido fácilmente para poder evacuar, que hayan señales iluminadas o que hayan señales sonoras que me permitan a mí desplazarme y salir del lugar. Entonces eso significa la posibilidad de que las informaciones, la rotulación sea fácilmente entendible y comprensible por cualquier persona. Ahora en este momento, si ustedes me permiten, les voy a proyectar un pequeño video sobre las medidas de autoprotección para personas con discapacidad. No está hecho aquí en el país, si no me equivoco, es de Ecuador, pero la información que ustedes van a poder visualizar en este video es información que uno debe tomar en cuenta en cualquier situación de emergencias y principalmente si disponemos de una brigada, el irnos entrenando poco a poco en este tema. Corre video, son solamente 6 minutos, espero que puedan comprender la información que está por ahí y que la puedan poner en práctica en algún momento. Medidas de autoprotección frente a sismos y plan familiar de emergencia. Sismo es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad visual. Para la persona con discapacidad, durante el sismo trasládese al lugar seguro en su vivienda determinada en el plan familiar de emergencia. Si está fuera de su vivienda, pida ayuda a otras personas para ir a un lugar seguro.
Cuente en voz alta hasta que pase el sismo. Puede ayudarlo a mantener la calma. En caso de quedarse atrapado, utilice un silbato o algún implemento que genere sonido. Después que pase el sismo y si las circunstancias lo permiten, evacúe el lugar según el plan familiar y trasládese al lugar seguro donde debe esperar la ayuda. Continúe en este sitio haciendo sonar el silbato para que otras personas lo ayuden. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, identifíquese con claridad y ofrezca su ayuda. Ofrezca su brazo u hombro, no tomarle de su brazo a la persona con discapacidad ni del bastón, ya que él se guía por los movimientos de su cuerpo. Si necesita usar una escalera, ubicar la mano de la persona con discapacidad en el pasamano. Utilizar palabras claras como izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad auditiva. Para la persona con discapacidad, ubíquese en áreas seguras libres de caídas de objetos que representen peligro con la técnica que se debe emplear. Agáchate, cúbrete y agárrate. Si tiene que evacuar, muévase lentamente y de manera segura. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, informe a la persona con discapacidad auditiva sobre la emergencia con un leve toque en el hombro o por un sistema de alerta con banderas, tarjetas por colores o imágenes previamente informado. Utilizar una linterna para señalar dónde se encuentra y facilitar la lectura de labios en caso de suspensión del fluido eléctrico. Ofrezca ayuda y espere que sea aceptada. Sitúese frente a la persona y establezca contacto visual. Hable en forma clara y sencilla, despacio, articulando cada palabra para una mejor comprensión. Si la persona no entiende, intente escribir lo que quiere decir con letras grandes, de imprenta y claras. Si resulta difícil entender lo que la persona quiere decir, pídale que lo repita o lo escriba. Verifique si el dispositivo de audición se encuentra en buenas condiciones. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad física. Para la persona con discapacidad, ubíquese en áreas seguras libres de caídas de objetos que representen peligro con la técnica que se debe emplear. Agáchate, cúbrete y agárrate. Pida ayuda en caso de evacuación hasta el lugar seguro. Permanezca en el lugar seguro hasta que se lo indiquen. Comunique sobre las necesidades, lesiones o heridas a los miembros de organismos de socorro. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, identifíquese inmediatamente y ofrezca su ayuda. Ayude a la evacuación de manera ordenada y segura, comprobando si hay obstáculos en el camino. Movilice a la persona con discapacidad física, guiándola cuidadosamente. No empuje a otras personas que transitan por la ruta de evacuación. Emplear técnicas de apoyo al evacuar a la persona con discapacidad de acuerdo al siguiente criterio. Persona con discapacidad física que usa silla de ruedas. Asegure a la persona a la silla de ruedas con un cinturón. Solicite apoyo de otras personas en el caso de subir o bajar gradas. Sujete y baje de espaldas a la persona con discapacidad física que utilice silla de ruedas, garantizando su seguridad. Utilice una linterna en la silla de ruedas en caso de suspensión del fluido eléctrico. En caso de no poder movilizar a la persona en su silla de ruedas, puede realizar un levantamiento con ayuda de otra persona. Persona con discapacidad física que use muletas, prótesis u otras ayudas técnicas. Si la persona se moviliza con ayuda de muletas, bastones o andadores, podría bajar o subir con mayor seguridad. No toque sus muletas, pues son su punto de apoyo al evacuar a una zona segura. En caso de quedarse atrapado, utilice un silbato o algún implemento que genere sonido. Procure ser descriptivo acerca de lo que esté sucediendo. Medidas de protección para personas con discapacidad intelectual. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, explique lo que está sucediendo de la manera más sencilla posible. Llame a la calma y ofrezca ayuda. Dé instrucciones cortas, claras y sencillas, tanto a la persona con discapacidad como a su acompañante. Tenga mucha paciencia para comprender lo que dice y lo que necesita.
Ubíquese en áreas seguras libres de caídas de objetos que representen peligro con el apoyo de su cuidador o responsable. Evacúe de manera ordenada y segura. Evite los movimientos bruscos durante el transporte o movilización al evacuar a una zona segura. Usualmente estas personas caminan despacio, de modo que si se requiere una caminata rápida, hágalo sin necesidad de empujarle. En el caso de que la persona con discapacidad requiera de atención médica, se debe pedir ayuda inmediata llamando al número único para emergencias, 911. Ok, bueno, como les decía anteriormente, este video nos da un acercamiento sobre las situaciones en donde podemos rescatar a una persona con discapacidad o bien también genera medidas de autoprotección, o sea, las mismas personas con discapacidad también tienen que saber cómo protegerse, no pueden estar dependiendo, por ejemplo, que sean los brigadistas o que sea la empresa o donde trabaje los que me tengan que generar todos los apoyos, o sea, obviamente que todos por igual en una situación de emergencia tenemos que proteger nuestras vidas, igualmente las personas con discapacidad, y eso se complementa con los procesos o los protocolos de evacuación a una edificación o bien todo lo que tiene que ver con los simulacros, ¿verdad? Y esos ejercicios que se hacen para saber socorrer a una persona con discapacidad. Por eso es que tenemos que prepararnos porque, como les dije anteriormente, no es solamente invitar a las personas a que puedan llegar a nuestros servicios, sino que también qué pasa para egresar o evacuarlos a ellos en una situación de emergencias. Ok, algunas pautas básicas para una evacuación accesible. Bueno, primero establecer las rutas de evacuación y que tienen que ser accesibles. Es determinar la ubicación de las salidas de emergencias hasta alcanzar o llegar a un punto seguro a un área de refugio accesible, considerando que en toda esa ruta tiene que ser accesible. La sucesión de salida, la rotulación, todo lo que son las plantas físicas, si es un edificio de varios pisos, ¿verdad? Hasta poder llegar hasta un sitio seguro. Y mucho de esto se maneja por medio de lo que es una rotulación accesible y claramente comprensible para cualquier persona. También establecer y respetar las indicaciones que dicen las normativas a nivel país, ¿verdad? Inclusive a nivel internacional, como es el Código Americano de Seguridad Humana, la NFPA 101, sobre todo para el caso de los incendios, ¿verdad? Que establece muchas características de cómo hacer la edificación y que al menos en este caso el Benemérito Cuerpo de Bomberos evalúa para que la edificación cumpla a cabalidad, porque además ya es una ley de la República. Costa Rica adoptó este Código Americano de Seguridad, ¿verdad? Que recoge mucha información que es asunto de nada más poner en práctica para que la edificación sea segura para cualquier persona. Por ejemplo, en un incendio se debe garantizar el confinamiento de ese incendio de tal manera que no se propague el fuego hacia otras plantas o hacia otras partes de la estructura, permitiendo también que al no darse esa propagación, la persona pueda llegar a esta área de refugio que sea resistente al fuego. En algunos casos se excluye el uso de los ascensores por una emergencia por incendio, a menos de que el ascensor tenga las características para lograr una evacuación ante un incendio. Sí, existen algunos ascensores en el mercado que permiten ser utilizados durante un sismo o durante un incendio, pero no hay muchos aquí en el país realmente. Igualmente hay que facilitar la segura circulación por los pasillos o por la ruta de evacuación, logrando que siempre ese pasillo tenga el 1,20 m libre de cualquier obstáculo e inclusive a nivel aéreo. Por ejemplo, a veces en una situación de emergencias, un mismo extintor se vuelve un obstáculo para una persona que va a recorrer el pasillo. O por ejemplo, en un sismo, un extintor puede caerle a los pies a cualquier persona. Imaginen que se fuera la luz o que sea durante la noche y se viene el sismo. En ese movimiento telúrico, pues un extintor puede caer a los pies de cualquier persona y la puede dejar tumbada en el piso. Igualmente las características que debe tener sobre el pasillo, las galerías, los vestíbulos, ¿verdad? Que sean libres de cualquier tipo de elemento que obstruya o que no permita el paso. También implementar los mecanismos de apertura, por ejemplo, las puertas de emergencia que tienen llavín antipánico tienen que ser un dispositivo que esté funcionando. A veces uno se encuentra llavines antipánico que están completamente herrumbrados, que al final de cuentas, aunque usted lo quiera empujar con cualquier parte del cuerpo, porque están diseñados para que usted lo pueda hacer inclusive con las caderas, resulta que están completamente dañados. Igualmente hay que considerar en las condiciones de seguridad la señalización
y el acondicionamiento de ciertas características para que el espacio sea fácilmente evacuado. Por ejemplo, todo lo que es la rotulación, las flechas direccionales que permiten a las personas guiarse. Digamos, a veces me pregunta por qué las flechas que se hacen en materiales fotoluminiscentes se tienen que ubicar en la parte de abajo, porque no se colocan en la parte de arriba de la pared. Bueno, muy simple, porque en un incendio, recuerden que el humo sube y que puede afectar a las personas. Entonces, se les solicita a las personas que en una situación, en la emanación de gases, la persona pueda agacharse y pueda hacer el recorrido y de esta manera, al ubicar las flechas, por falta de luz, pueden saber cuál es la ruta de evacuación. Si lo hacemos en la parte superior y ponemos las flechas direccionales, que son fotoluminiscentes, ¿qué significa? Que muy posiblemente no las vamos a poder ver porque en las partes superiores del edificio es donde se acumulan los gases. Los gases, las nubes, ¿verdad? Uno se encuentra ahí todos los vapores, entonces al final de cuentas no se puede hacer lectura de esta información. Al menos para las personas con discapacidad visual o con alguna otra condición de discapacidad, el tener texturas a nivel de piso que sean perceptibles con otros materiales, también por diferencia de color, con contraste cromático, inclusive por sonido, o como ustedes ven a veces en las aceras, las bandas podotáctiles en color amarillo que guían a las personas ciegas, bueno, al interior de los edificios también se debería considerar para que la persona pueda evacuar si no tiene acompañamiento. Igualmente hay que proteger todos los escalones, todas las gradas, todos aquellos elementos que no me permiten a mí tener una horizontalidad en el espacio a nivel de piso, ¿verdad? Que la señalización sea perceptible cuando me encuentro con esa situación o que si hay algún elemento móvil o aéreo sea retirado, ¿verdad? Un elemento envoladizo, por ejemplo, podríamos estar hablando de algún tipo de rotulación, a veces la gente guinda matas que son aéreas, eso dificulta mucho el poder evacuar a una persona ciega. Otros aspectos hay que considerar, ¿verdad? En la ruta de evacuación, todo lo que es el equipamiento de iluminación de seguridad, ¿verdad? Las lámparas de emergencia que estén activadas, que estén con buenas baterías, que las pilas estén cargadas, los rociadores, los extintores, todos esos equipos tienen que estar siendo revisados constantemente para que verdaderamente se puedan ocupar cuando se dé la situación de emergencias. Para los medios de egreso, para que estos sean accesibles, hay que considerar que en esa ruta accesible el recorrido sea continuo, no haya ningún tipo de interrupción de obstáculo o alguna obstrucción de ningún tipo que permita a la persona salir hasta esa área de refugio que sea accesible, que puede ser inclusive sobre la vía pública. Igualmente, para las personas con movilidad reducida, tienen que considerarse que una edificación, y está así establecido en la legislación nacional e internacional, no puede haber una sola salida de emergencias, no puede haber solamente una ruta de evacuación. Usted tiene que tomar su edificio, partirlo a la mitad y repartir a la mitad de sus ocupantes para que salgan por una puerta de emergencias y la otra mitad por la otra puerta de emergencias. Igualmente a nivel de pasillo, ¿verdad? Se debe considerarse que la distancia o el recorrido que tenga que hacer una persona, y principalmente si es una persona con discapacidad, sea el más corto posible. O bien, si tiene que llegar hasta una escalera de emergencias, la escalera de emergencias esté provista de un espacio donde la persona se pueda ubicar con su silla de ruedas y no que la persona en su silla de ruedas vaya a ser un obstáculo para la evacuación de otras personas. Igualmente se debe lograr que ese recorrido hacia ese medio de egreso o a ese punto de reunión sea el más corto posible. Por acá ustedes van a ver una imagen de una escalera de emergencias donde está provista de un espacio adecuado de 90 centímetros o 2,5 metros, donde la persona puede permanecer en su silla de ruedas y donde la persona no se vuelve un obstáculo para las demás personas que van a tener que salir por esa escalera de emergencias. Muchas de las escaleras de emergencias aquí en el país lamentablemente no tienen ese recurso, o sea, no tienen un descanso más amplio para que la persona se quede ahí con la silla de ruedas. Por ejemplo, hace poco me tocó inspeccionar y yo digo las cosas con nombre y apellido y bueno, espero no caerle mal a Lins, ¿verdad? A pesar de que ustedes me están invitando, pero estoy en este momento en un proceso de evaluación del Hospital del Trauma, uno de los hospitales que verdaderamente está cumpliendo bastante con las normativas nacionales e internacionales para la evacuación de personas con discapacidad y principalmente en este hospital donde tenemos personas que están en un proceso de recuperación, ¿verdad? Por alguna situación que se dio,
Y en este caso podemos hablar que es un hospital donde casi que el 100% de las personas que están ahí en ese momento están vivenciando una situación de discapacidad. No obstante, cuando hacemos la evaluación de las características de la edificación, por ejemplo, a pesar de que tienen una área de seguridad o tienen un descanso amplio en las escaleras de emergencias, resulta que lo más cercano que está a ese espacio donde la persona puede permanecer con su silla de ruedas son las tuberías donde los bomberos se tienen que conectar para poder apagar el incendio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona permanece en su silla de ruedas en un espacio donde va a ser un obstáculo para los cuerpos de rescate. ¿Por qué? Porque a veces creemos que solamente pintando en el piso el símbolo de la silla de ruedas y diciendo este es un lugar para la persona en silla de ruedas, ese es el lugar accesible. Pero si transversamos con otras situaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta que, por ejemplo, la misma persona con discapacidad puede dificultar las labores de rescate para otras personas. Entonces, eso significa que tenemos que seguir trabajando sobre el tema. Nos falta mucho, tenemos que seguir aprendiendo. ¿Y cómo vamos a aprender sobre este tema? Bueno, cuando tengamos una verdadera participación de las personas con discapacidad. No obstante, les puedo decir que, digamos, al menos aquí en Costa Rica, muchos de los hospitales verdaderamente son bastante accesibles y también están generando esas condiciones de evacuación accesible cuando es posible. No siempre todos los hospitales, volviendo al caso del Hospital del Trauma, no siempre tienen que ser evacuados, principalmente por la población que se atiende en ese momento. Bueno, volviendo a estas pautas que les estoy proporcionando por acá, ¿verdad? También es muy importante la parte de la señalización. Tenemos que pensar no solamente en señalización gráfica, en señalización, ese rotulito que usted coloca, que usted pega en la pared, sino que usted también tiene que pensar en una luz estroboscópica. ¿Cómo hago para evacuar a partir de una señal luminosa que le permite a una persona sorda saber que está aconteciendo una emergencia? O tiene que haber una alarma, una sirena que esté funcionando para que una persona ciega sepa o pueda ubicar el sonido para poder generar esa evacuación. Entonces, como les digo, todos los componentes de la ruta de evacuación tienen que estar en pleno funcionamiento, tienen que ser revisados, tienen que dársele mantenimiento, ¿verdad? Y también habrá que considerar otros elementos. Por ejemplo, en la escalera de emergencias podríamos considerar que haya un teléfono que me permita a mí poder mantenerme en contacto con los cuerpos de socorro, o al menos poder decir, me encuentro en el piso número 5, en la escalera de emergencia, soy una persona en silla de ruedas y necesito que me rescaten. Eso le significa, por ejemplo, a bomberos o a la Cruz Roja saber que, por ejemplo, tienen que subir con una férula o que tienen que subir con algún equipamiento especial para poder evacuar a la persona con discapacidad. Igualmente, muchos de estos elementos, de estos intercomunicadores, de estos teléfonos, tienen que considerar, por ejemplo, que tengan instrucciones en braille y que permitan a cualquier persona poderlo utilizar y que sean fácilmente identificables y usables para cualquier persona, porque a veces se puede encontrar un teléfono o algún tipo de intercomunicador que la gente no sabe cómo utilizarlo, porque a veces las tecnologías nos ganan en nuestra propia experiencia como usuarios y a veces no sabemos ni cómo utilizarlo. Le pasa mucho a los adultos mayores, por ejemplo, en los cajeros de los bancos. Se sienten con esa brecha digital de que no saben cómo utilizar un cajero automático. Entonces, imagínense en una situación de emergencia el tener que utilizar un intercomunicador para decir, soy persona con discapacidad y me encuentro acá. Entonces, para que ustedes vayan viendo algunas de las situaciones que pueden surgir, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que les estoy dando todos los ejemplos, sino que mucho se va a ir desarrollando con el tiempo. Por acá en esta imagen de la derecha superior, igualmente tienen ustedes aquí otro tipo de característica que es un área ya completamente compartimentada donde la persona puede permanecer en su silla de ruedas, donde hay una buena rotulación, donde hay un teléfono, pero que además no impide la evacuación por la escalera de emergencias para otras personas que no tengan discapacidad. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, por ejemplo, que el espacio mínimo para poder acomodar o que una persona pueda quedarse con su silla de ruedas tiene que ser de 80 centímetros por metro 20 por cada 200 ocupantes que tenga el edificio. O bien aplicamos una fracción. Estos espacios deben conservar un ancho adecuado para el cual la persona se pueda desplazar en silla de ruedas. Al menos aquí en el país, por normativa, es un ancho que no sea menor a 90 centímetros. En 90 centímetros la persona puede viajar en su silla de ruedas sin generar el encuentro con algún obstáculo sobre el pasillo de evacuación. E igualmente hay que considerar que esa área de refugio accesible no sea colocada a través de un espacio donde están ubicadas las sillas de ruedas.
que es como el ejemplo que les dije, que nos encontramos en el Hospital del Trauma, nos hemos encontrado en otros lugares que hemos ido a apoyar en la verificación de las condiciones tanto de accesibilidad como de evacuación de una edificación. Ok. Como les acabo de decir, estos son apenas algunas pautas, mucho de este trabajo que se va a ir desarrollando en cuanto a ir comprendiendo las necesidades de las personas con discapacidad en una eventualidad, en un desastre, en una emergencia, van a surgir a partir de la misma participación de las personas con discapacidad cuando les demos la oportunidad y el espacio para que las personas participen. Porque como les dije al inicio, las personas con discapacidad son uno de los grupos poblacionales más altamente impactados en una emergencia por desastres. Entonces, los invito a que investiguen también por su cuenta, trabajen con las organizaciones de personas con discapacidad, participen de los simulacros nacionales, desarrollen simulaciones o simulacros desde sus propias empresas, ¿verdad? Para que ustedes tengan los elementos básicos para saber cómo rescatar a una persona con discapacidad, cómo evacuarla. Y como les digo, esto es un ejercicio continuo. No podemos estar pensando que lo hicimos una vez y no lo tenemos que hacer más. No. En el caso de México, yo estuve la semana que se dio el terremoto, bueno, el temblor, que coincidió con la fecha del terremoto, y yo les puedo decir que ha sido una experiencia para México el lograr saber que, por ejemplo, en las mañanas hacen el simulacro y ya casi que se les está haciendo costumbre que por las tardes hay sismo, hay terremoto. Pero la gente está preparada. No es el mismo temblor del año 86 que mató a tantas personas porque cada vez se preparan. Por eso Costa Rica también se está preparando con los simulacros a nivel nacional, y ustedes como pequeñas y medianas empresas también tienen que estar preparados para lograr socorrer a las personas con discapacidad y al final de cuentas a todas las personas, porque el derecho a la vida humana es un derecho fundamental. Con esto concluyo y les agradezco a ustedes la participación y el estar interesados por este tema, ¿verdad? Y que sigamos trabajando por el beneficio de todas las personas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a don Gustavo. Creo que, bueno, bastante conocimiento, y nada más, por acá teníamos una consulta, don Gustavo, que nos dicen si podríamos aclarar el tema de discapacidad y el tema de, vamos a ver cuál fue el que me dijeron, el tema de qué se considera una discapacidad. Okay, ¿Qué es una discapacidad y qué no? Ahí usted hizo una diferencia ahora sobre este tema. Ok, bueno. Ok, hay que entender algo. El concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. La discapacidad no es una enfermedad, no es algo que radica en la persona. La discapacidad es la experiencia que tiene que vivir una persona que tiene una limitación funcional en un entorno que no les es amigable o que no les es accesible. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que tengo habilidad para caminar, pero tuve un accidente de tránsito y me tuvieron que amputar las piernas, soy una persona con una limitación funcional en mi movilidad y en mi desplazamiento, que lo puedo, digamos, equiparar con el uso de una silla de ruedas o con una prótesis. Entonces, no tendré la misma movilidad que tuve antes, pero al menos me puedo desplazar utilizando ese producto de apoyo, como antes se llamaban ayudas técnicas. Entonces, soy una persona que tiene una deficiencia o limitación funcional y soy usuario de un producto de apoyo. Ahí no soy aún persona con discapacidad. ¿Cuándo soy persona con discapacidad? Muy simple. Cuando me toca tener que circular por las aceras de este país que están en mal estado. Así de simple. Usted con o sin discapacidad vive una situación similar. ¿Por qué? Porque si sos adulto mayor, si sos una mujer embarazada, si tenés que cargar un coche con bebés o si andas jalando una maleta, el estado deplorable de las aceras en este país son los que le generan a usted la discapacidad. Entonces, la discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad es la experiencia que vive la persona en un entorno que no es amigable. Otro ejemplo, si soy una persona que llega al INSS por algún tipo de servicio y tal vez el INSS es el edificio más accesible y han logrado tener todas las características físicas de que el edificio sea accesible, y yo llego y soy una persona ciega, o por ejemplo, soy una persona sorda, y resulta que no hay nadie que me haga interpretación con lengua de señas, o si resulta que cuando yo llego, los compañeros del INSS me ven con lástima, ya ahí me están generando una barrera actitudinal.
Ya no me están generando un entorno propicio para la atención mía como cliente, que soy del INS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo de primero el pobrecito, están viendo la discapacidad donde creen que no es, y la discapacidad la está generando la misma oficina de atención al público. ¿Por qué? Porque no me están atendiendo bien, porque me están viendo con lástima. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con estos ejemplos? Si les puedo colocar otro montón de ejemplos, por ejemplo, si la página web de INS no es accesible a personas ciegas, la discapacidad se la está generando el INS, porque el INS es el que le tiene que proporcionar una página web que sea accesible, donde haya una descripción de las imágenes, donde hayan audios que la persona pueda entender qué es lo que viene en el texto. Entonces, digamos, existen normativas a nivel nacional que dicen cómo tiene que hacerse la página web accesible. Pero si soy una persona ciega que para poder tener acceso a las tecnologías utilizo un lector de pantalla, yo puedo tener un lector de pantalla, puedo tener una chuza de computadora con lo mejor, pero ¿qué pasa si la página web del INS no es accesible? Ya no tuve acceso a la información, a la comunicación. Entonces, la discapacidad no está en mí, la discapacidad me la está generando el INS, que no me está dando la tecnología para poder yo, digamos, bajar un documento para llenarlo en línea o porque tengo que llevar algún procedimiento, lo que fuera. Así de simple. Entonces, igual les puedo poner otro montón de ejemplos, ¿verdad? Donde la discapacidad no está en la persona. La persona lo que tiene es una limitación funcional. ¿Qué puede ser? Que soy una persona que escucha diferente o que escucha menos o que no escucho, o puedo ser una persona que tengo una capacidad visual un poco restringida, o bien puedo ser una persona que no veo completamente, o puedo ser una persona con síndrome de Down, o puedo ser una persona con Asperger o con alguna condición de autismo, ¿verdad? Porque tengo un proceso cognitivo o un proceso de entender la información más pausado, más lento, necesito que me explique más, ¿verdad? Veamos el ejemplo de los adultos mayores. Muchos adultos mayores pierden la audición, pierden la visión, su proceso de comunicación o de cognición, de entender la realidad es completamente distinto a los demás. Entonces, esas son características de la persona. Pero cuando llega a un lugar y atiende mal al adulto mayor, no le dan la atención que corresponde, no le están respondiendo bien a lo que pregunta, al final de cuentas la discapacidad se la está generando la institución o la entidad o la empresa de servicio al público. La discapacidad no es una enfermedad de la persona. No es porque a mí me falte un brazo, no es porque a mí me falte una pierna, no es porque, digamos, sea una persona sorda o tenga otra situación. Por ejemplo, podríamos estar hablando, digamos, de parálisis cerebral. No, esa no es la discapacidad. La discapacidad es la que me genera a mí la sociedad, que se traduce en una situación en donde me tengo que enfrentar a barreras. Les voy a poner otro ejemplo para ver si lo logramos entender, la diferencia entre deficiencia, limitación funcional y discapacidad. Yo puedo ser una persona amputada que anda en silla de ruedas y necesito ir a tomar el bus, como lo hacen las demás personas. ¿Qué pasa cuando el chofer del bus no le da la gana parar? Y cuando le da la gana parar, no sabe utilizar la rampa de atrás del bus, o no la sabe accionar, o está rumbrada, o ni siquiera me pone un arnés para yo subir por esa plataforma. ¿Eso qué me significa a mí? Voy a llegar tarde al trabajo, no voy a llegar a mi cita clínica o médica, no voy a poder llegar a hacer lo que todas las demás personas hacen de manera cotidiana. ¿Quién me generó la discapacidad? El servicio de transporte público, no porque yo sea usuario de silla de ruedas. Entonces, el concepto de discapacidad, del modelo social de la discapacidad ha cambiado completamente para entender que la discapacidad no la tiene la persona, se la genera la sociedad. Y se la genera desde la parte actitudinal en cómo vemos a las personas con discapacidad y se puede traducir en una toma de decisiones, por ejemplo, que una institución no considera a la persona con discapacidad y no vaya a invertir, digamos, en tecnologías accesibles, o que no vaya a invertir en que el edificio sea accesible, o en capacitar a su recurso humano, ¿verdad? Para poder saber atender a la persona con discapacidad. Entonces, ahí es donde la sociedad está generando la discapacidad. No es que la persona tiene la discapacidad. No sé si les quedó comprensible esta información que les proporciono, ¿verdad? Pero tenemos que ir cambiando en la manera en cómo hemos aprendido a ver la discapacidad, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, don Gustavo. Por Con acá gusto. nos menciona doña Patricia. Primero, felicitarlos por estos temas tan provechosos para nosotras las pymes. Si tuviera que calificar al INS, dice, le daría un 200. Bueno, qué bien.
Ahí tal vez si nos comenta si ha tenido alguna experiencia y demás para también retroalimentarnos, ¿verdad? Y dice una consulta, ¿el término de capacidades diferentes es correcto utilizarlo o siempre hay que decir discapacidad? Ok, el término correcto va a ser siempre discapacidad. Y el término legalmente correcto, porque fue el mismo término que las mismas personas con discapacidad eligieron en la ONU en el 2008, cuando se establece la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, es así, persona con discapacidad, porque lo primero que antecede es reconocer que todos somos personas. Está incorrecto utilizar el término incapacitado, discapacitado, minusválido, aún menos, porque minusválido significa que vale menos, o decir inválido es decir que no vale, o decir persona especial, o persona con características especiales o necesidades especiales, o es que mi niño es especial. Bueno, todos los niños son especiales. Para los que somos papás, la mía de 9 años es especial porque es mi hija, así de simple. Entonces, realmente todas las personas, al ser únicas e irrepetibles, todos somos especiales. Entonces, no podemos decir que una persona con discapacidad es especial. Tenemos que ir cambiando ese lenguaje, ¿verdad? Que es un lenguaje heredado, que es un lenguaje que pensamos en algún momento histórico que era el correcto, pero ese no es el término correcto. No podemos decir discapacitado, porque al decir discapacitado estamos diciendo que la discapacidad reside en la persona y no es así. La discapacidad la genera la sociedad. Entonces, el término correcto al día de hoy es persona con discapacidad, entendiendo que primero soy persona y después me encuentro con la discapacidad. Eso como para que les quede claro, ¿verdad? Eso es un proceso paulatino, no podemos pretender que la gente va a cambiar el uso del lenguaje de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos que entender que hay términos correctos, se dice persona ciega o se dice ciego o ciega, no se dice invidente o no vidente, porque cuando utilizamos la palabra no vidente estamos diciendo o reafirmamos de primero una característica que la persona no tiene, es negativizar a la persona, ¿verdad? O decir persona sorda es el término correcto. No debemos de utilizar sordomudo. ¿Por qué? Porque no es que las personas sordas no puedan emitir sonido. Recordemos que nosotros generamos un lenguaje hablado toda vez que escuchamos cómo son los sonidos y los repetimos y modulamos la voz. Podemos subirla, podemos bajar, podemos ser más acentuados. Entonces, las personas sordas, al no poder escuchar y no poder reproducir ese contexto del sonido, no es que sean mudos, es que no emiten el sonido porque no lo han escuchado. Entonces, el término correcto es persona sorda. A nosotros los sordos nos dicen oyentes y no hay problema. O sea, ellos, digamos, generan esa diferencia para saber cuando una persona es oyente y cuando una persona es sorda. Lo incorrecto es utilizar sordomudo. E igualmente, pues hay que evitar todos esos términos peyorativos como el tontito, el loquito, no sé, hay muchos términos que lamentablemente, digamos, estigmatizan mucho a la población. Por ejemplo, a las personas con discapacidad cognitiva o a las personas con discapacidad mental o psicosocial. Por ejemplo, el loquito o la esquizofrénica o la loca o el bipolar o sea, lamentablemente ahí estamos generando discapacidad porque ahí es donde empezamos con una actitud negativa y de rechazo y de discriminación hacia las personas con estas particularidades, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos que los niños o que las personas con síndrome de Down son niños eternos o que son angelitos y que conozco a muchos que son bien diablillos, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, no podemos, pensar o generalizar utilizando términos que no son correctos. Como les digo una vez más, el término correcto es persona con discapacidad, nunca discapacitado. Ok, muchas gracias, don Gustavo. Por acá nos mencionan también que hay muchos cuestionarios o formularios que se deben de llenar y que le preguntan a las personas, ¿usted tiene alguna discapacidad? Entonces, más bien aquí, ¿cuál sería su recomendación, don Gustavo? Si en estos formularios, ya sea porque necesitamos recopilar los datos para que esa persona venga a una actividad presencial o también ya sea para nosotros emplearlo en nuestra empresa, ¿qué deberíamos de preguntar? Si tiene alguna discapacidad, si tiene alguna deficiencia, ¿cuáles serían las preguntas correctas que se deberían de hacer? Ok, perfecto, Laura. Bueno,
existe un grupo de preguntas que estableció, bueno, un número de preguntas que estableció el grupo de Washington, que es un grupo de especialistas de la ONU, perdón, que permiten darnos una idea más clara de qué es lo que debemos de consultar para poder extraer la información sin que lleguemos a preguntar la discapacidad. Es que vean, no estamos preguntando el diagnóstico médico de nadie, o sea, no nos importa saber eso. Lo que necesitamos saber es si la persona tiene algún tipo de restricción, algún tipo de limitación. Entonces, por ejemplo, uno le puede preguntar a la persona sin tener que preguntarle si es una persona con discapacidad física, si tiene alguna restricción en el movimiento, en el desplazamiento. Por ejemplo, uno podría preguntar si requiere utilizar algún tipo de producto de apoyo, una andadera, un bastón, y no estamos preguntando discapacidad, porque al final de cuentas no necesitamos saber cómo fue que la persona adquirió la discapacidad, si nació con ella, ¿verdad? Si es congénito, o sea, no somos doctores como para estar preguntando algo que realmente es irrelevante. Lo que tenemos que preguntar es si la persona tiene alguna restricción de movimiento, porque por ejemplo, si yo voy a hacer alguna actividad que me congregan personas y que yo voy a tener una persona con discapacidad y no lo pregunté bien, posiblemente para poder ingresar a ese edificio son 3, 4 gradas o el baño no es accesible, pero es porque yo nunca le hice la pregunta correcta a las personas si tenían una discapacidad física. No le estoy preguntando si tiene discapacidad física, le estoy preguntando si tiene alguna restricción o limitación en el movimiento y si para ello requiere utilizar algún tipo de producto de apoyo, si es una silla de ruedas, una andadera, ¿verdad? O por ejemplo, yo le puedo preguntar a la persona si tiene alguna restricción visual o alguna limitación visual sin haberle preguntado si es una persona ciega. O sea, yo no le tengo que preguntar si es ciego de un ojo o de los dos ojos o qué porcentaje de visión tiene, ¿verdad? O sea, no estoy preguntando un dato clínico o médico. Yo le estoy preguntando a la persona si tiene alguna situación y si la persona, por ejemplo, tiene una limitación visual y me dice, sí, sí tengo la limitación y yo tengo que proyectar alguna presentación, yo tengo que hacer una descripción de las imágenes que están contenidas en esa PowerPoint, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, si yo en el cuestionario le pregunto a la persona, ¿tiene alguna limitación auditiva? No le estoy preguntando si es sordo, le estoy preguntando si tiene una limitación auditiva. Entonces, si la persona me marca que sí, yo tendré que recurrir a un intérprete de lengua de señas costarricenses para que la información que yo estoy generando, la información audible, todo aquel sonido que se emite o todo aquel mensaje que se emita, la persona lo pueda recibir por medio de las señas. Igualmente, si estoy consultando, si es una persona que tiene alguna dificultad en la estabilidad, en el movimiento, en la comprensión, en el entendimiento, sin llegar a preguntarle a la persona si tiene Down, si tiene Asperger, si tiene autismo o cualquier otra condición, si es bipolar o si es esquizofrénica, le estoy preguntando si tiene alguna limitación de su comprensión para yo entonces poder establecer y, por ejemplo, utilizar algún tipo de apoyo como pueden ser pictogramas, imágenes, un lenguaje más sencillo, más claro, donde yo sé que ya me puedo relacionar con la persona explicándole tranquila y pausadamente lo que voy a emitir o el proceso que voy a dar. Entonces, hay que saber preguntar sin llegar a preguntar la parte médica. Es que no nos interesa la parte clínica de la persona, no somos doctores, pero ahí es cuando hacemos ese divorcio de discapacidad con la parte de la salud de la persona. Es que la discapacidad no tiene que ver con la salud de la persona. La discapacidad, como les dije anteriormente, es la experiencia que vive la persona ante un entorno que no le es amigable. Entonces, yo no tengo que preguntarle si es amputado o por qué fue amputado. Pero esa persona, yo tengo que saberle preguntar si es usuario de silla de ruedas o si utiliza una prótesis. Y entonces yo ya sabré si voy a tener que hacer ajustes en mi edificación para que la persona se pueda desplazar o si tengo que colocar un ascensor o donde voy a hacer alguna actividad, por ejemplo, un centro de conferencias, deba de tener la persona un mejor desplazamiento. O si sé que es una persona que ya es usuaria de silla de ruedas, pues yo tengo que saber que el baño tiene que estar adaptado para que la persona lo pueda utilizar sin haber preguntado tiene discapacidad física.
Entonces, ustedes pueden buscar en internet las preguntas del grupo de Washington. Hay un grupo de preguntas que son más cortas, que digamos aquí en Costa Rica se utilizó para el último censo, para el censo del 2018 y para el censo de este año también se utilizó 5 preguntas que son muy básicas, que yo digamos en algún otro momento se las puedo trasladar a ustedes al INS o bien se los podemos pasar para que ustedes lo hagan de conocimiento de las pymes, donde no se está preguntando discapacidad. Es que al final de cuentas nosotros no estamos elevando estadísticas. Necesitamos sí información, ¿verdad? Pero tenemos que traducir esa información, esa data, en soluciones. ¿De qué me sirve a mí saber, por ejemplo, que estoy trabajando con 3 personas sordas si, por ejemplo, no tengo ningún tipo de recurso de apoyo en LESCO en mi empresa? O sea, la información es para un fin, es para un propósito, no es solamente tener información por información. Y hay que entender y hay que saber cómo consultar a una persona con discapacidad. Nosotros en el CONAPDIS tenemos el servicio de certificación en discapacidad. Igualmente ustedes se pueden acercar al CECDIS, llaman al CONAPDIS y en el CECDIS les pueden dar información de cómo proceder para consultar sobre lo que es discapacidad o cómo consultarle a la persona sobre su limitación funcional sin entrar a discapacidad. CONAPDIS certifica la discapacidad en la persona, no certifica la deficiencia en la persona. Quien certifica la deficiencia es la Caja del Seguro Social o ustedes en el INS, ¿verdad? Ustedes son los que certifican, digamos, el funcionamiento de la persona. Pero ya cuando la persona tiene que interactuar en un entorno laboral, ahí es donde puede surgir la discapacidad. Les voy a poner un ejemplo ya para cerrar y bueno, yo es que hablo hasta por los codos, pero bueno. Por ejemplo, ha habido muchas mujeres que después de una mastectomía creen que tienen una discapacidad. No todas las situaciones conllevan a una discapacidad, porque por ejemplo, cuando se hace la valoración de esta mujer que ha tenido, digamos, que es sobreviviente de cáncer de pecho, y se establece que tiene una limitación para ejecutar sus funciones cotidianas, por ejemplo, en el entorno laboral, puede ser que se esté acercando a la discapacidad. Entonces, volviendo al ejemplo de esta mujer que tuvo una mastectomía. Si, por ejemplo, es maestra de escuela y eso le significa todo el día estar de pie, levantar el brazo para escribir en el pizarrón, muy posiblemente esta mujer ya vaya a tener una limitación en el movimiento de sus brazos para poder llegar al pizarrón y escribir todos los días. Entonces, ahí podríamos estar hablando de que esta persona se está acercando a la discapacidad. Tiene una deficiencia, tiene una limitación funcional. Pero si en el ejercicio diario de sus labores no puede estar levantando el brazo todo el tiempo porque tiene esa restricción, ahí sí podríamos estar hablando que la persona se acerca a la discapacidad y se podría certificar. En el tanto, por ejemplo, en su centro de trabajo, no le han hecho las adecuaciones. Pero digamos, si hay una maestra que tiene esta situación después del cáncer y quedó con esta secuela, pero resulta que el centro educativo le permite dar su clase con un proyector video BIM y tiene una pizarra, al final de cuentas ahí esta persona no está viviendo una discapacidad porque se generó una facilidad para que la persona pueda seguir dando las clases o pueda cumplir con las funciones de su puesto, porque se lograron equiparar las condiciones para que esta persona pueda seguir siendo productiva. Entonces, como les digo, dependiendo de las características de la persona, cuando interactúa en un entorno que no es amigable, ahí puede que surja la discapacidad. Pero si hay facilitadores en el entorno, la persona no va a tener discapacidad. Esto es un asunto como una balanza. Entre mayor sea la accesibilidad, baja la discapacidad, pero si el entorno es menos accesible, la discapacidad sube. Entonces, si por ejemplo, como les vuelvo al caso del edificio, el edificio no es accesible, ahí es donde surge la discapacidad. No es porque la persona utilice silla de ruedas, es que la única manera para entrar al edificio son 20 gradas y resulta que nunca hicieron rampa. Entonces la discapacidad me la está generando el entorno, no es porque yo sea usuario de silla de ruedas. Espero que les quede claro por ahí. Súper claro, Gustavo. Más bien, si nos colabora con el envío de ese formulario de preguntas, porque creo que por acá va a ser sumamente necesario, inclusive hasta nosotros, ¿verdad? Como institución en nuestras actividades y desde una pyme micro, ¿verdad? Que realiza pues actividades y la atención y demás. E inclusive hasta para sus estrategias de comunicación,
le puede funcionar para que lo vaya implementando. Y don Gustavo, bueno, súper claro, muy entendible, muy sencillo de la explicación, ¿verdad? Y entenderlo, se hizo bastante fácil entenderlo con su explicación, con esta sesión. Fue una forma muy bonita, ¿verdad? De retroalimentarnos todos. Y bueno, que este tema es completamente necesario. Nosotros sabemos que las pymes quieren ser mejores, ¿verdad? Y no tenemos que dejar de lado estos temas que sin duda son muy relevantes. Y don Gustavo, bueno, sin más, yo quisiera brindarle este último espacio a usted para que brindemos una reflexión o inclusive algunas recomendaciones de parte de Conaptis. Claro, con mucho gusto, Laura. Muchas gracias por esta oportunidad, y a las personas que se conectaron hoy, ¿verdad? Esto es como un apostolado. Esto hay que propagarlo. La gotita de información que yo les dejo por acá, pues coméntenla en sus pymes, trasládenlo a su ámbito personal, a su ámbito familiar, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir ir construyendo una sociedad cada vez más inclusiva y cada vez más equitativa, ¿verdad? O sea, no es justo que yo vengo y veo la charla y lo aplico a mi trabajo, pero no lo estoy aplicando en mi comunidad, no lo estoy aplicando inclusive en mi familia, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr tener esos procesos, ¿verdad? Donde reconozcamos que la discapacidad es una situación que puede vivir cualquier persona. Todos somos, prácticamente candidatos a adquirir una discapacidad o nacer con una discapacidad o desarrollarla en el tiempo, puede ser por edad, por enfermedad o por otra circunstancia. Entonces, deberíamos de tener esa afirmación de que la discapacidad es algo que está en la sociedad, que no tenemos que negarla, que tenemos que lograr y propiciar la participación de personas con discapacidad. Yo a las pymes les recomiendo esa oportunidad de que se den ustedes mismos y que también logren la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Aquí en el país hay muchas organizaciones de personas con discapacidad que están peleando espacios de participación donde se reconozcan sus necesidades y la sociedad entienda que realmente pues la discapacidad es algo real. Costa Rica en el último censo estableció más de 640,000 personas con discapacidad. Un censo que se estimó de 18 a 65 años, no más de 65, perdón, ahí no se contempló a jóvenes y a niños con discapacidad. Costa Rica tiene un 18,20% de su población con discapacidad. Ni les digo de los datos a nivel mundial o a nivel centroamericano. Digamos, por ejemplo, todas las personas con discapacidad del Istmo Centroamericano representan a toda, perdón, la población de personas con discapacidad en México es la suma de todos los países de Centroamérica con discapacidad. O sea, imagínense lo que es, digamos, la cantidad de personas con discapacidad. Y es un dato que está creciendo. Por ejemplo, con esta pandemia se elevaron mucho los números de personas con discapacidad cognitiva y con discapacidad psicosocial. Personas que tuvieron que permanecer por mucho tiempo encerrados en sus casas. Les ha generado ciertas situaciones cognitivas y también psicosociales que han ido incrementándose, ¿verdad? Entonces, la discapacidad es algo, es parte de la diversidad humana. No lo veamos como algo negativo, no lo veamos como algo del pobrecito. Reconozcamos que son personas, pero que son personas que también tienen derecho a la participación. Si verdaderamente estamos abrazando este tema de la discapacidad, de la misma diversidad humana, pues qué mejor manera que lograr haciéndolo con la participación de personas con discapacidad. Inviten en su pyme, inviten en su empresa a personas con discapacidad, a organizaciones de personas con discapacidad para que vean la riqueza cultural que van a poder generar en el servicio, en los productos que ustedes están ofertando hoy por hoy. Realmente al tener esa oportunidad de que participen las personas con discapacidad, les va a abrir un amplio abanico de posibilidades para diversificar inclusive la propuesta de productos que ustedes están colocando en el mercado. Entonces, vean el potencial de lo que es transversal la discapacidad en el ejercicio diario que ustedes tienen desde sus pequeñas y medianas empresas. Y desde Conaptis pues tienen a un aliado desde lo público, desde lo privado, trabajando por el beneficio y por los derechos de la población con discapacidad, que pueden ser en cualquier momento nuestros propios derechos. Yo creo que muchos de nosotros en nuestras familias tenemos personas con discapacidad, tenemos adultos mayores, nosotros vamos a ser los adultos mayores para el 2050, ¿verdad? Que vamos a estar
estar en las grandes urbes y al menos San José va a ser una de esas y pues realmente lo que resolvamos hoy en el tema de accesibilidad universal va a ser algo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida el día de mañana. Entonces, los invito a que sigan trabajando sobre este tema, ¿verdad? Que trabajen con la población con discapacidad, a que también busquen y se informen sobre el tema, ¿verdad? Es la única manera para lograr una sociedad más inclusiva. Gracias. Perfecto, don Gustavo Aguilar, especialista de CONAPTIS, estuvo el día de hoy con nosotros en la sesión de gestión inclusiva de riesgo, interacción y evacuación de personas con discapacidad. Y en definitiva, nosotros, cada uno desde nuestros hogares, desde nuestras familias, debemos de ir preparándonos, debemos de ir conociendo más este tipo de temas y así poder implementarlos desde nuestros trabajos, nuestras empresas y demás, cualquier actividad que estemos haciendo. Podemos encontrarnos en alguna situación en la que debamos de ayudar a alguna persona con discapacidad, así que es sumamente importante y también pues esa experiencia al cliente, esa experiencia a alguna persona que usted puede ser pues ese ángel que necesitaba en un determinado momento, ¿verdad? Que pues pueda poner en peligro la vida de esta persona. Entonces, preparémonos desde ya, desde una empresa tan grande como el INS hasta una empresa, una pyme, nosotros vamos impulsándonos juntos y nosotros estamos también para servirles. Sin duda, para nosotros es importante conocer qué le pareció este programa y también si usted nos quiere sugerir algún otro tema, es muy importante que nos lo indique. Así que le vamos a colocar un link donde usted nos puede calificar por acá en el chat y de verdad nosotros les agradecemos bastante. Si usted también quiere ver la grabación de este programa, lo vamos a subir en la web PYME y con todo gusto, si tiene alguna duda o consulta, nosotros por medio del buzón de pymeseguros@grupoins.com, por ahí nosotros les vamos a estar brindando toda la atención necesaria. De verdad agradecemos a todo el equipo de CONAPTIS por siempre aportar y también enriquecer este programa de oportunidades y acercamiento a las personas con discapacidad. Don Gustavo, lo esperamos en un próximo programa, a usted y a todos los demás compañeros, y por el momento nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su fidelidad y esperándolos en un nuevo programa. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes.